es suyo. Buenas tardes con todos los presentes. Como bien saben, el día 28 de julio es el Día Internacional de la Hepatitis. Entonces vamos a conversar algunos aspectos clínicos, algunos aspectos de tratamiento, pero sobre todo de prevención. Para empezar, la hepatitis, en la definición más sencilla, es una inflamación del hígado. Puede ser por múltiples causas. Puede ser una inflamación por virus, que es la principal causa. Pueden haber bacterias, pueden haber parásitos. Incluso hay hepatitis por medicamentos y también hepatitis autoinmunes. También hay enfermedades que son de otros órganos o sistemas que tienen afectación hepática y terminan con hepatitis. Sin embargo, la principal causa de hepatitis es la hepatitis víricas. Vamos a enfocarnos sobre todo en las 5 que son hepatotropas, que tienen como célula diana el hepatocito. Dentro de todos los virus que pueden causar hepatitis, los 5 principales son la hepatitis A, B, C y D, que son hepatotropos. Quiere decir que la última célula que van a afectar a la que son célula diana es el hepatocito. Sin embargo, como pueden ver en la tabla, hay otras familias y otros géneros de virus que pueden afectar también el hígado. No como célula diana, pero sí como manifestación hepática de la enfermedad. Como por ejemplo está el herpes virus, el parvovirus, el virus de la rubiola, entre otros. También hay que recalcar en esta tabla 2 de los virus que pertenecen al género Flaviriae, que es el virus de la fiebre amarilla y el virus del dengue, que son virus importantes en zonas endémicas. Si una persona proviene de una zona endémica o va a viajar a una zona endémica, pensar en estos 2 virus como causa principal de una hepatitis es lo más probable. Si es una persona que no está viajando o no está en una zona endémica, se puede pensar sobre todo en los 5 virus de hepatitis que infectan al humano, ¿no? El A, el B, el C y el D. Y el E. Ahora, a nivel mundial se ha establecido un reporte en el año 2017 por la Organización Mundial de Salud. Toda esta estadística fue del año 2015. Recogieron en todos los países y en todos los continentes información y vieron de que esta es una de las tablas más importantes, que son las causas de muerte a nivel mundial. Vemos que la enfermedad hepática aguda como principal causa es la hepatitis B y luego seguida de la hepatitis E y A. Y también la principal causa de mortalidad por hepatitis crónica sigue siendo hepatitis B. Entonces, la hepatitis B sigue siendo la enfermedad vírica hepática más frecuente que causa más mortalidad en el mundo, seguida de la hepatitis C. Y en este reporte mundial establecieron una meta en el año 2030 de reducir el 90% de casos nuevos y el 65% de mortalidad. Entonces, la línea base que establecieron fue la del 2015, que pueden ver más o menos qué porcentajes tiene. Y lo más resaltante son esta parte final del diagnóstico de tratamiento. Como ven, se diagnostica menos del 10% de hepatitis B en todo el mundo y alrededor de la quinta parte de la hepatitis C en todo el mundo. Y estas son cifras incluso subestimadas porque no se aplican a toda la población. Además de esto, de estos pacientes que se diagnostican, en ambos casos menos del 10% recibe tratamiento. Claro que hay que resaltar aquí que para hepatitis B, por ejemplo, menos del 20% de personas con el diagnóstico de hepatitis B crónica van a reunir criterios para iniciar tratamiento. Sin embargo, el 8% resulta menos del 50% de las personas que sí deberían entrar a tratamiento. Entonces, han establecido las metas para el año 2030, en la que debe haber una cobertura de vacunación para hepatitis B del 90%, por ejemplo, una seguridad en las transfusiones de sangre del 100%, se tiene que diagnosticar el 90% tanto de hepatitis B y C, y de las personas que reúnen criterios para el tratamiento, deben empezar el tratamiento el 80%. Entonces, dentro de las hepatitis víricas, las principales son la hepatitis A, B, C, D y E, que son las que infectan al humano, y son hepatotropas. Entonces, como podemos observar, son de distinta naturaleza.
porque la mayoría son de ARN, pero la hepatitis B es de DNA. Todos los virus proceden de distintas familias, de distintos géneros de virus, pero todos tienen la misma característica de que la célula diana es el hepatocito. El modo de transmisión es una de las características más importantes, siendo la hepatitis A y E la transmisión fecal-oral, el principal medio de transmisión. Pero también, por ejemplo, la hepatitis B y C, el principal medio de transmisión es sexual. Y la hepatitis D percutánea, que es contacto con sangre de personas infectadas. De estas de aquí, la hepatitis A y la E es la que tienen menos riesgo de cronicidad. Cabe resaltar que la hepatitis A nunca es crónica, siempre es autolimitada, siempre es aguda. Y la hepatitis E es crónica solamente en casos especiales, en mujeres embarazadas o en personas inmunosuprimidas, pacientes que tienen VIH, pacientes con tratamiento inmunosupresor, etc. Y de esto también otra característica bien importante es cuáles tienen vacuna. Solamente hay vacuna para hepatitis A y B. Vamos a ver cada una de sus características y cuándo se tienen que colocar. Y el periodo de incubación que varía, siendo en promedio 25 días, 28 días para hepatitis A y para el resto un poco más. Vamos a ir viéndolos también uno por uno. Lo otro importante es de que qué porcentaje de pacientes con hepatitis van a ir a una hepatitis crónica. En la hepatitis B, entre más pequeño sea la persona, más joven, o sea, un recién nacido, por ejemplo, va a tener mucho más porcentaje o mucha más probabilidad de irse a una hepatitis crónica. A diferencia de un adulto, que entre mayor tenga la edad, va a ser mucho menos probable que vaya a evolucione a una hepatitis crónica. La hepatitis C es más o menos constante, entre el 50 y 80% de pacientes evolucionan a una hepatitis crónica. Y la hepatitis D, ya vamos a ver más adelante, que depende de la coinfección con la hepatitis B. Si es que es caso de coinfección, solamente el 2% evoluciona a la forma crónica, pero si es un caso de sobreinfección, hasta el 90% de pacientes van a una forma crónica. Y la hepatitis C solamente en pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Bueno, también hay otros virus que pueden hacer evolucionar a una hepatitis crónica, pero no como célula diana de la enfermedad, sino ya es más bien asociado a la manifestación sistémica de la enfermedad. Bueno, comencemos con la hepatitis A. La hepatitis A pertenece a la familia Picornaviridae del género hepatovirus. Este virus tiene un ARN monocatenario lineal, no fragmentado y de sentido positivo. En el ADN se encuentran 5 regiones, hay dos regiones reguladoras externas y 3 codificantes internas. Y su cápside está formada por 4 proteínas estructurales, de las cuales las más importantes son las BP1 y BP3. ¿Por qué? Porque estas contienen epítopos para la inducción de respuesta inmunitaria neutralizante. Y se ha visto que estos epítopos no tienen diversidad antigénica. Quiere decir de que se han hecho el mapeo genómico en todo el mundo y los epítopos en estas proteínas estructurales no tienen variación. Por lo tanto, esta característica hace que la vacuna contra la hepatitis A sea tan efectiva y no tenga que estar recambiándose constantemente. Aparte de eso, tiene 7 proteínas funcionales y se han reconocido 7 genotipos, siendo el más frecuente el tipo 1. Los otros nombres de la hepatitis A son ictericia epidémica, ictericia catarral aguda o incluso ictericia de campaña. Esta última tiene que ver con las campañas de guerra en las que se hacinaban los soldados, y aparte de esta enfermedad también se transmitían otras enfermedades por transmisión fecal-oral principalmente. Se ha visto que el humano es el único reservorio y los principales medios de transmisión son fecal-oral o contacto con comida o con agua contaminada. También se han reportado otros casos más raros, pero igual posibles, que es por transfusión sanguínea o por el uso de drogas ilícitas. Se ha visto que una vez que la persona se infecta de hepatitis A, esta le otorga inmunidad para toda la vida. Y es prevenible con vacunas. Esta es una de las 5 hepatitis, esta es una de las que tiene vacunas. Se ha visto que la hepatitis fulminante se desarrolla en menos del 1% de pacientes, y sobre todo en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo. El más importante son aquellas personas que tienen mayor de 50 años y tienen una hepatitis C crónica de fondo.
El periodo de incubación, como hemos visto en una diapositiva anterior, varía, puede ir entre 15 y 50 días y en promedio son 25 o 28 días. El 70% de pacientes que se infectan con hepatitis A desarrollan síntomas. Y esto es algo opuesto a lo que pasa con hepatitis B, porque aquí en hepatitis A, entre más pequeño sea el paciente, hay menos probabilidad de desarrollar síntomas. Un neonato, un recién nacido, si se contagia hepatitis A, es generalmente asintomático. En cambio, una persona adulto mayor, tiene más probabilidad de hacer síntomas. En cambio, en la hepatitis B hemos visto anteriormente que más bien los que evolucionan una enfermedad crónica generalmente son los niños. Entre más pequeño sea la persona, entre más temprana edad tenga, va a evolucionar una forma crónica. Y una persona adulta evoluciona muy difícilmente una forma crónica. En esta gráfica podemos ver más o menos si ocurre la infección aquí. El periodo de incubación, como hemos dicho, puede ser en promedio 28 días, que sería más o menos 4 semanas, donde comienzan las manifestaciones clínicas. Comienzan con náuseas, bueno, son inespecíficas al inicio, ¿no? Náuseas, vómitos, malestar general, fiebre, anorexia y también dolor abdominal, sobre todo en el cuadrante superior derecho. Unos pocos días después de establecer estos síntomas iniciales, incluso hasta una semana después, puede aparecer coluria y acolia, que no es más que la presencia de bilirrubina, de los pigmentos de bilirrubina en la orina y la falta de pigmentos en las heces. Luego de estos síntomas van a seguir ictericia y prurito en un 40-70% de casos. Se ha visto de que una vez que evoluciona y aparece la ictericia, los síntomas iniciales, que eran las náuseas, vómitos, la fiebre, se disminuyen. Y lo importante también en el laboratorio son la elevación de tres sustancias, sobre todo de las aminotransferasas, de la bilirrubina y de la fosfatasa alcalina. Las aminotransferasas suelen ser mayor de 1000. No es necesario que, pero no siempre van a ser mayor de 1000, suelen ser mayor de 1000. La bilirrubina suele ser menor a 10 y la fosfatasa alcalina alcanza hasta 400 unidades internacionales. Ahora, una diferencia entre el TGO y el TGP es de que para hepatitis A se eleva más la TGP, es más específica para hepatitis A. Si uno compara con una hepatitis por medicamentos, por ejemplo, una intoxicación por paracetamol, se ve que el TGO es la que más se eleva. Pero en el caso de una hepatitis vírica por hepatitis A, se eleva más el TGP. Bueno, aquí también vemos de que la viremia empieza más o menos a los 4 o 5 días, hasta una semana luego de la infección, y se extiende hasta más o menos 1 o 2 semanas después de la aparición de ictericia o del pico de los laboratorios. Y la persona va a contagiar porque elimina el virus a través de las heces. Y se ha visto que más o menos se encuentran o se pueden aislar el virus en las heces, más o menos unas 2 o 3 semanas antes de la aparición de síntomas, hasta una semana después de la aparición de ictericia, que es el periodo de contagio. No solamente van a haber síntomas hepáticos, sino también puede haber síntomas extrahepáticos. Los principales son un rash evanescente y artralgias, pero también puede haber, por ejemplo, una vasculitis leucocitoplástica, puede haber otros síntomas extrahepáticos relacionados a la hepatitis, pero son raros. Los principales son estos. Ahora, el contagio, como hemos visto, ocurre durante el periodo de incubación, antes de desarrollar los síntomas y hasta una semana después de que aparece la ictericia. Y se ha visto que en el embarazo hay un mayor riesgo de parto pretérmino y de complicaciones gestacionales. Se han descrito complicaciones, sobre todo la recaída, pero bueno, la primera es la colestasis hepática, que ocurre en menos del 5% de pacientes, que ocurre en pacientes que tienen una ictericia prolongada, mayor de 3 meses. Este tipo de pacientes hay que sospecharlos justamente por esta característica. Cuando tienen un paciente, le hacen seguimiento y la ictericia en 3 meses no ha desaparecido y se mantiene constante, hay que sospechar de esta complicación. Para ello se tiene que hacer una ecografía que descarte otros problemas que puedan causar colestasis hepática, como una obstrucción biliar. Se ha reportado una recaída en el 10% de pacientes. Y esta recaída ocurre alrededor de los 6 meses luego de la infección aguda. Pero los síntomas de esta recaída suelen durar menos y suelen desaparecer en menos de 3 semanas. La última complicación que se ha descrito, pero que es bastante rara, es hepatitis autoinmune. Sobre todo en pacientes con predisposición, con enfermedad hepática de fondo, se ha descrito como que puede ser una complicación, pero es bastante rara.
Ahora, la parte importante que nos interesa es la de prevención. Este es uno de los dos tipos de hepatitis que se puede prevenir por medio de vacunas. La vacuna para hepatitis A no se encuentra en el esquema nacional de vacunación. Sin embargo, se puede adquirir de forma particular. Existen principalmente dos presentaciones o dos marcas, que es la Habrix o la Bacta. También, por ejemplo, en Canadá también hay un par de marcas más que son sobre todo pediátricas, pero que no están distribuidas a nivel mundial. Estas son las que están distribuidas más a nivel mundial. Se tiene que realizar la vacunación al menos 2 semanas antes de la exposición. O sea, una persona que va a ir a una zona endémica de hepatitis A tiene que vacunarse al menos con 2 semanas de anticipación. Y se ha visto que adquiere una inmunidad de casi el 100%. Es una dosis y una dosis de refuerzo. La primera dosis se coloca igual intramuscular y luego tiene que haber una separación de entre 6 y 8 meses para una dosis de refuerzo. La única variación con las presentaciones pediátricas canadienses son de que el refuerzo ocurre más o menos entre 6 y 36 meses de separación, pero es lo mismo. Entonces aquí pueden ver ambas presentaciones, ¿no? La Bacta y la Habrix. Hasta ahí sería hepatitis A. Luego la otra que es de transmisión fecal oral, que sigue la A, es la hepatitis C, que como pueden ver tiene otro origen filogenético, pertenece a otra familia, al Epeviridae y del género Epevirus. Se han reportado 4 genotipos, el genotipo 1 y 4 principalmente en Asia y en el norte de África, y el genotipo 2 en América Central, el 3 en España y Estados Unidos. Ahora, la particularidad de la hepatitis C, a diferencia de la hepatitis A, es que se ha aislado en animales de granja, sobre todo en cerdos. Entonces, se cree que es una zoonosis en los países donde se ha aislado. Están la prevalencia de genotipo 3 y 4. Bueno, las características del laboratorio son similares a la hepatitis A, pero sobre todo aquí hay una delegación de TGO y TGP y van a resolver entre 1 y 6 semanas post-infección. Lo que sí aumenta la mortalidad para la hepatitis A en comparación a la hepatitis A es de que en el embarazo hay un aumento de riesgo de hepatitis fulminante. Y es por eso que generalmente esta hepatitis es más mortal que la hepatitis A. Y bueno, en pacientes inmunosuprimidos se ha visto que pueden evolucionar una enfermedad crónica, pero tampoco es muy frecuente. Bueno, la hepatitis B es como hemos visto, el único del virus de las hepatitis que tiene ADN, el resto tiene ARN. Igual, proviene de otra familia, Hepatnaviridae, del género Orthohepatnavirus. Está compuesto por un ADN bicatenario, pero la cadena el extremo 3' del ADN no es incompleto, por eso es de que no se encuentra covalentemente cerrado. La cápside tiene una sola proteína, a diferencia de la hepatitis A que tenía 4, y justamente es el antígeno core de la hepatitis B, y tiene 3 proteínas de superficie, como pueden ver aquí, que se clasifican de acuerdo al tamaño, en S de small, M de medium y L de large. La small, o también llamada GP27 o antígeno de superficie, la que la gran mayoría conoce. La proteína M, que es la pre-S2, y la proteína L, que es la pre-S1. Ahora, ¿qué hace que la hepatitis B tenga una mayor frecuencia de mutación con respecto a cualquier otro virus de ADN? Es justamente porque hay un paso en su genoma en el que se realiza una retrotranscripción, lo que permite una mayor acumulación de mutaciones. Y se han reportado hasta 8 fenotipos. Los fenotipos principales que están en África, en Asia, que es el fenotipo E, y bueno, los que del interés para nosotros de América Latina, que es el fenotipo F. Igual que la hepatitis A, una pequeña fracción de los pacientes o de las personas que infectadas con hepatitis B va a evolucionar una falla hepática fulminante. En este caso es menos del 2%. Y como habíamos conversado en hepatitis B, a medida que la edad es más temprana, hay una mayor probabilidad de evolución a una infección crónica. Para un adulto puede dar simplemente el 3-5%, para un niño la mitad de los niños evolucionan a enfermedad crónica, y casi el 100% de neonatos, cuando hay transmisión vertical o en la etapa perinatal, van a evolucionar a una infección crónica. De los pacientes que evolucionan a una infección crónica,
más o menos la tercera parte en promedio, entre el 15 y 40%, van a evolucionar con un daño hepático progresivo. Y de estos, algunos van a evolucionar a cirrosis y otros a hepatocarcinoma. Estos son los marcadores serológicos principales que hay que tener en cuenta en hepatitis B. Para diferenciar si un paciente está en el estadio agudo, en un periodo de ventana, en la parte crónica, y si en la parte crónica está en un estadio donde hay replicación, donde no hay replicación, o si el paciente es alguien que se ha vacunado para hepatitis B. Voy a dar algunos ejemplos nada más porque esta tabla no es el motivo de ir a aprender todas estas definiciones de caso agudo crónico de hepatitis B, pero son importantes saber, por ejemplo, cuando una persona está vacunada, lo único que va a dar positivo es los anticuerpos para el antígeno de superficie. El resto van a ser negativos. Por ejemplo, si tenemos una enfermedad crónica, lo que nos va a importar más es si es que el virus está replicando o no. Y el aspecto que ve de replicación del virus es el antígeno E. Si el antígeno E está positivo, significa que el virus está replicando. Entonces, más o menos así vamos a establecer, dependiendo de la presencia de anticuerpos IgM, si es que enfermedad aguda, IgG, si está evolucionando una enfermedad crónica. Y la presencia, sobre todo, del antígeno de superficie, ¿no? Que puede estar negativo a un inicio, en un periodo de ventana, pero luego se vuelve positivo. Ahora sí, la parte de prevención para la hepatitis B ya es un poco más compleja. En nuestro esquema de vacunación nacional, sabemos de que se aplica dos tipos de vacunas para hepatitis B. La del recién nacido, que es la vacuna recombinante, y la pentavalente, que en condiciones óptimas se tiene que aplicar a los 2, 4 y 6 meses. Ahora vamos a ver algunas variaciones. O vamos a ver primero cuáles son, en qué tipo de pacientes se aplica, ¿no? Primero, la vacuna recombinante para hepatitis B se aplica en el recién nacido y los criterios que tiene que tener el recién nacido es de que tiene que tener más de 2 kilos de peso para aplicarse y tiene que ser en las primeras 12 horas de vida. La única excepción para aplicarla más allá de las 12 horas es de que sea un parto domiciliario y que sea una comunidad lejana a un centro de salud. Ahí se da un chance de hasta 7 días, que es el tiempo máximo estimado, para que ese parto domiciliario visite un centro de salud o un hospital para recibir la vacuna. Luego, le tenemos la pentavalente, que se aplica en menores de 1 año, idealmente a los 2, 4 y 6 meses. Bueno, como saben, la pentavalente, la conformación tiene células completas de Bordetella pertussis, tiene los toxoides de difteria y tétanos, el componente de hepatitis B que se desarrolla en células de levadura genéticamente tratadas y el Parahemophilus influenza tipo B, que es el polisacárido conjugado. Entonces, estas 5 se ponen juntas a los 2, 4 y 6 meses, idealmente. Ahora, ¿qué pasa si una persona no se ha vacunado a esta edad, 2, 4 y 6 meses, o el esquema ha sido incompleto? Bueno, el esquema nacional permite vacunarlo hasta los 5 años. Igual, teniendo en cuenta 3 dosis y que el intervalo entre cada dosis sea de 2 meses. Ahora, ¿qué pasa si la persona no ha recibido la vacuna, la pentavalente, hasta los 5 años? Bueno, le dan el chance de recibir la recombinante cuando tiene entre 5 años y 15 años, 11 meses y 29 días. Una sola dosis de 0.5 mililitros intramuscular. Si el paciente no ha recibido esta dosis o incluso tiene de nuevo el esquema de vacunación incompleto, puede recibirlo de adulto. Igual, la hepatitis B recombinante, que puede recibirlo entre los 16 y 59 años, igual en 3 dosis. La diferencia en el adulto es de que la dosis es de 0.1 mililitros, o sea, el doble de la pediátrica, y el intervalo entre cada dosis es de 1 mes, no de 2 meses. Esta parte tiene que ver con el tratamiento de la hepatitis B. Hay muchos criterios y el tratamiento tiene que ser bastante específico. Alrededor del 20% de pacientes, como ya lo comentamos en el Global Report, van a ser candidatos para tratamiento de hepatitis B. Sobre todo se va a tratar en este escenario. Cuando un paciente tiene el antígeno E negativo, quiere decir de que el virus no se está replicando. Cuando hay una carga viral mayor de 2000 unidades,
y cuando tiene transaminasas elevadas. Estos 3 criterios son los principales para establecer tratamiento. Y las opciones para el tratamiento son 4 fármacos. El entecavir, el tenofovir en sus 2 presentaciones. El tenofovir alafenamida y el tenofovir disoproxil fumarato. O el interferón alfa. Por ejemplo, si vemos aquí, si hay un paciente con un antígeno E, o sea, se está replicando el virus en la sangre y hay una carga viral elevadísima, no se te recomienda el tratamiento. Igual, si es que se encuentra un antígeno E positivo, o sea, hay replicación del virus en el organismo, hay una carga viral alta, y aún así no tenga las transaminasas bajas, sino las tenga elevadas, también se recomienda observar, hasta que el antígeno E haga una regresión espontánea. Bueno, si se trata también, si es que tiene una recaída, o si es que también tiene cirrosis. Y el tratamiento, bueno, si es que es con interferón alfa, en este caso de aquí son 48 semanas. En el caso de aquí, que es el más frecuente, va a ser por 1 año. Y el tratamiento antiviral va a ser generalmente indefinido o por muchos años. Esto de aquí, esas 4 condiciones son cuando el paciente no tiene cirrosis. Ahora, cuando el paciente tiene cirrosis, tiene que ser la carga detectable. Si la carga es detectable y es menor a 2000, se puede considerar el tratamiento. O si la cirrosis está descompensada, independientemente del nivel de los aminotransferasas o de la carga viral. Bueno, pasamos ahora a hepatitis D. Igual, la hepatitis D tiene otro origen filogenético, pertenece a la familia Deltaviridae, del género Deltavirus. No es considerado un virus propiamente dicho, sino lo consideran un ARN satélite o virusoide. ¿Por qué? Porque necesita la presencia de la infección del virus de la hepatitis B. Como pueden ver aquí, este es el material genético de la hepatitis D. Y la cápside que lo rodea es el antígeno de superficie de la hepatitis B. Por eso es de que es necesario. Sin la coinfección con hepatitis B, no puede haber infección por hepatitis D. Se ha reportado una coinfección hasta en un 5% de pacientes. Entonces el ARN es monocatenario, circular, como pueden ver, y está covalentemente unido, cerrado. Y tiene una polaridad negativa. Su cápside está conformada por 2 fosfolípidos, el P24 y el P27. El más largo, el P27, es el que interactúa con el antígeno de superficie para la unión. Se han reportado 3 genotipos a nivel mundial y el genotipo 1 es el más frecuente. Y como hemos visto, la principal transmisión es a nivel percutáneo, por contacto con secreción de sangre. También se han reportado otros tipos de contagio, pero principalmente percutáneo. Bueno, y por último, la hepatitis C, mejor dicho, igual tiene otro origen filogenético distinto, que es de la familia Flaviviridae, a las que pertenecen también el virus del dengue y la malaria, del género Hepacivirus. La cápside también está formada por una sola proteína, que es el antígeno core de la hepatitis C, y tiene una envoltura lipoproteica, que es el de las proteínas E1 y E2. Ahora, de estas de acá, la principal es la E2, porque se une al CD81 del huésped, y esto permite la asociación al hepatocito. Lo otro importante también es de que entre las proteínas E1 y E2, como pueden observar en la imagen, hay un área. Esta área de acá es la región hipervariable de la hepatitis C. Es donde se registran la mayor cantidad de mutaciones y este es el responsable de que el virus esté constantemente mutando. Se han reportado igual 6 genotipos, y el principal es el genotipo 3, que está a distribución mundial. Ahora, en la historia natural de la hepatitis C, más o menos el 20 al 50% de pacientes van a tener una resolución espontánea. El otro porción, que es el 50 al 80%, va a ir a una infección crónica. De estos de aquí, un 30% van a ser una infección crónica estable. Y el resto va a ir a una fibrosis progresiva lenta o rápida. Lenta se define porque son más de 20 años que demoran en llegar a necrosis, y la otra es menos de 20 años.
Entonces, estas de acá van a evolucionar, más o menos el 70% de los pacientes que van a una infección crónica van a evolucionar una cirrosis compensada, que es más o menos el 20% de los que se infectan crónicamente. Y de estos de aquí, más o menos el 4% por año va a ir una cirrosis descompensada y el 1.5 por año va a ir un hepatocarcinoma celular. Ahora, de estos dos, lo que generalmente tiene una mayor tasa de mortalidad es una cirrosis descompensada. O sea, ese es el estadio final de la hepatitis C, lo que generalmente mata a las personas, y no por ende el cáncer in situ. Para la hepatitis C, sí hay muchas más posibilidades terapéuticas que hepatitis B. Y bueno, aquí están más o menos los lugares diana donde van a actuar los antivirales. Hay inhibidores de la polimerasa, inhibidores de integrasa. Entonces, hay una gran variedad para utilizar en hepatitis C. Y, y los pacientes que entran en tratamiento, los que son candidatos para tratamiento para hepatitis C, en realidad son todos los pacientes que evolucionan a una enfermedad crónica. A diferencia de la hepatitis C, que tiene que haber unos criterios específicos para recibir el tratamiento. En cambio, aquí sí, todos los pacientes que evolucionan a enfermedad crónica deberían ser tratados. Y tienes más o menos 4 grupos de fármacos que se puede ofrecer. Los inhibidores de la proteasa, los inhibidores nucleósidos de la polimerasa, los inhibidores no nucleósidos de la polimerasa y los inhibidores del NS5A. El NS5 es una proteína estructural de la hepatitis C. Entonces, dependiendo de estos, hay una barrera de resistencia dependiendo del genotipo que tenga el paciente y una alta probabilidad de que tenga o no interacción con otras drogas. Pero se ha visto que con estas nuevas drogas hay una bastante alta, o sea, una alta respuesta al tratamiento de los pacientes. Bueno, la última parte que quiero ver de prevención es para aquella que tiene que ver con todo el personal de salud que está en contacto con accidentes punzocortantes, que pueden ser las enfermeras, internos, médicos, cualquiera que saque una muestra de sangre o simplemente que esté en contacto con las secreciones del paciente. Más o menos la tasa de infección. Si una persona se pincha, por ejemplo, y de un paciente que tenía VIH, ¿cuál es el riesgo de que esa persona se contagie de VIH? Es el 0.3%. Si alguien se pincha con la sangre, con la piel o con el cuerpo de una persona que está infectado con el hepatitis C, el porcentaje de transmisión es del 3%. Y para una persona que tenga hepatitis B, es más o menos del 30%. Entonces, esta es la regla simplemente por 10 por 10. Se ve que la tasa de transmisión para hepatitis B es mucho más alta. Es mucho más probable que si uno se pinche de un paciente infectado, se contagie de hepatitis B que de VIH. Porque de eso parte que bastante el miedo de las personas que trabajan en salud, de que siempre están con el temor de una persona que tiene VIH, pero no se cuidan de una persona que tiene hepatitis B. Cuando en realidad la tasa de contagio de una persona con paciente de VIH simplemente es menos del 1%, es bastante raro. En cambio, uno de cada 3 pacientes de personas que se pinchan con una persona infectada de hepatitis B se van a contagiar. Bueno, hasta ahí más o menos es la parte de prevención y es el tema que principalmente quería abarcar. Bueno, como saben, el 28 es el Día Internacional de la Hepatitis. Eso sería todo y bueno, si hay una pregunta de la audición, estaré dispuesto a responderla. Muchas gracias, doctor, por la ponencia de hoy. Bueno, esperamos 5 minutos para que los chicos puedan hacer alguna pregunta si tuvieran. Pueden encender su micro o escribirlo en el chat también.
Doctor César, buenas noches. Buenas noches. Doctor César, tengo una consulta. Usted mencionó que hay un periodo de lo que es la inmunización, ya sea para distintas enfermedades, desde lo que es la difteria, el tétano, la hepatitis. Bien, yendo a lo que es la vacuna de la hepatitis, bien sabemos que hay personas adultas que han completado su ciclo de inmunización propio en lo que es el sistema CREP. Claro. Ahora, ¿es correcto que estas personas vuelvan a recibir la dosis que es de 16 a 59 años? Bueno, ¿estaría correcto o no habría algún quizás problema si en caso se vuelve a aplicar o se vuelve a hacer la inmunización? Ya. Esta pregunta justo también se ha abarcado el tema en la última resolución ministerial. Bueno, nuestro último esquema de vacunación nacional se ha publicado el 1 de agosto del 2018. Es la más actual hasta ahorita. Y en ella también se menciona de que para trabajadores de salud, como médicos, enfermeras, también está planteado el volver a vacunarse para hepatitis B, igual las 3 dosis que es el del adulto. Y no hay ninguna contraindicación, porque ellos al estar en contacto con pacientes infectados, hay un riesgo aumentado con respecto a la población en general, para que estas personas que son trabajadores de salud adquieran la infección. Es por ello que está indicado que volverse a vacunar para personal de salud en adultos es correcto. Pero para el resto de personas, si es que ya han completado el CRED y se tiene seguridad de ello, ya se tiene seguridad que tiene inmunidad para toda la vida. Ok, doctor, muchas gracias. Claro, claro. Aquí Josmel me dice que si es que puedo repetir el esquema de vacunación, ¿solo de la hepatitis B o también de la hepatitis A? Ok. Ya. Entonces, hay dos vacunas para la hepatitis B en nuestro esquema nacional de vacunación. Una que se aplica en el recién nacido y la otra que se aplica como parte de la pentavalente a los 2, 4 y 6 meses de edad. La que se aplica a los recién nacidos es la vacuna recombinante para hepatitis B, que se tiene que aplicar en las primeras 12 horas de vida. Se aplica 0.5 mililitros intradérmica en el vasto externo. El único motivo para que se demore la aplicación de esta vacuna hasta más de 12 horas es cuando hay un parto domiciliario. Si hay un parto domiciliario en una comunidad lejana a un centro de salud, hay un chance de hasta 7 días para retornar a un centro de salud o un hospital para recibir la vacuna. Ese es el único caso. Ahora, luego la pentavalente, que se aplica 2, 4, 6 meses, ya sabemos que está compuesto por 5, ¿no es cierto? La primera son células completas de Bordetella pertussis. Las otras dos son los toxoides de difteria y tétanos. La otra es la parte de la hepatitis B, que es recombinante, que se hace en células de levadura. Y la última es el polisacárido conjugado de Haemophilus influenza. Esas 5 se aplican juntas, a los 2, 4 y 6 meses. Ese es el escenario ideal. Entonces, lo ideal es de que el recién nacido reciba la recombinante junto con la de bacilo de Calvin-Waring en las 12 primeras horas de vida. Y luego, en el CRET, recibirlas a los 2, 4 y 6 meses. Esto es lo ideal que debería pasar en todas las personas. Sin embargo, ya sea por falta de vacunas, por ubicación de las personas, porque están en una comunidad lejana, porque no hay posta, o por N motivos, se da chance para vacunar a los niños. Aquellos niños que no han recibido la pentavalente antes del año de vida, lo pueden recibir hasta los 5 años, o sea, hasta los 4 años, 11 meses, 29 días. Y lo van a recibir el mismo esquema, de 3 dosis y separadas de un intervalo de 2 meses. Por ejemplo, si tengo un niño que tiene 3 años y no ha sido vacunado de la pentavalente en su primer año de vida, le puedo empezar el esquema de vacunación con la misma vacuna pentavalente a los 3 años, la primera dosis. 3 años, 2 meses, la segunda dosis. 3 años, 4 meses, la tercera dosis. Y estaría inmune. Ahora,
También hay vacuna para los adultos. ¿Qué pasa si una persona no ha recibido la vacuna del recién nacido o tampoco la de pentavalente? Puede vacunarse en la edad de 5 hasta 15 años, 11 meses, 29 días, puede recibir una dosis de la vacuna recombinante. Y ya si es que es a partir de 16 años hasta los 59 años, aquí la dosis se duplica, porque hasta aquí la dosis es 0.5 mililitros intramuscular. Esta de aquí, de 16 a 59 años, es 1 mililitro intramuscular y se da en 3 dosis, separadas por un intervalo de un mes. Entonces, por ejemplo, hay una persona que, no sé, vivía en la selva. En el momento del nacimiento no recibió la vacuna, no recibió su control que era de pentavalente y por suerte no ha sido infectado de hepatitis B durante su vida y recién a los 20 años que va a ir a trabajar a un centro de salud se da cuenta de eso y quiere vacunarse. ¿Todavía podría hacerlo? Sí. Como tiene 20 años, entraría en este esquema de acá. Recibiría la vacuna recombinante, la que es solo de hepatitis B, 3 dosis separadas por un intervalo de un mes, intramuscular, 0.1 mililitros. Entonces así se completa todo lo que es prevención para hepatitis B, para vacuna. Doctor, una consulta respecto a lo que mencionó sobre las vacunas, 3 meses consecutivas. Digamos que solamente recibo la primera vacuna y lo pospongo y pasa el tiempo y después, digamos, después de 3 meses quiero volver a vacunarme. ¿Tengo que recibir la dosis de esa manera otra vez o solamente me colocarían 2 vacunas? Ya igual en la guía técnica de vacunación sale de que si una persona no completa las 3 dosis, no es necesario reiniciar el esquema de vacunación. O sea, se le da 1 o 2 dosis y se evalúa. Se puede hacer una medición de anticuerpos y si es que llega a que creo que son 20 microunidades el punto de corte, si es que el paciente está sobre el punto de corte, ya no es necesario que complete las dosis. Pero si todavía le falta, se tiene que aplicar los refuerzos. Ya, gracias, doctor. Bueno, creo que ya no hay más preguntas y pues quería agradecerle por la ponencia de hoy. Estuvo interesante. Bueno, muchas gracias, doctor. Espero contar con su participación para alguna otra ponencia en los siguientes meses.